Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a conversar con el doctor Mario Bonucci. Él es rector de la Universidad de los Andes y desde luego pues con una dilatada experiencia en el campo docente y académico en distintas esferas. Y el tema académico, profesor, quiero que sepa que para nosotros en estas plataformas ha sido fundamental desde un comienzo cuando iniciamos transmisiones. Tan es así pues que tenemos un espacio que se llama Itinerario Académico con el profesor Genaro Mosquera y en él tratamos de tocar siempre todos los temas fundamentales pues inherentes a la educación en todos los niveles y particularmente en América Latina, que nos preocupa mucho porque tenemos las mismas preocupaciones de orden procedimental, de orden gubernativo y de falta de ciudadanía. Entonces son factores que nosotros queremos reforzar a través de nuestros contenidos. Por eso lo tenemos a usted hoy aquí. Bienvenido y denos una panorámica preliminar de cómo ve el proceso eleccionario para renovar autoridades en la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, que es, digamos, pues el bastión histórico de la academia en Venezuela, pero que en los últimos años, pues, ha recibido embates inmerecidos. Entonces, ¿cómo sentirnos optimistas frente a este proceso que de todos modos está monitoreado por el CNE, que con la academia no tiene nada que ver, pero en el fondo, pues, es la legislación que tenemos? ¿Qué percibe usted que pueda ocurrir? Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, un saludo muy cordial desde los Andes venezolanos, desde Mérida, Venezuela. Agradecido contigo por permitirnos llegar a tan amplio espectro. No sé si me copian bien. Perfecto. Ok, fíjese, yo debo empezar por señalar, para los que no lo conocen, que nosotros tenemos aproximadamente 15 años en el cargo, no por gusto ni porque querramos, simplemente porque es una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros hicimos, bueno, yo fui electo en el año 2008. Creo que Cecilia García Rocha también fue electa en el mismo año 2008. Nosotros convocamos a elecciones de acuerdo con el artículo 109 de la Constitución y de la Ley de Universidades. Lo convocamos en el año 2012. Esa convocatoria fue impugnada y se nos trató de imponer en ese momento que la elección fuese universal, que consideráramos a las universidades como cualquier ente donde pueden votar todos, y para la elección de las autoridades votarían empleados, obreros, estudiantes, instructores, profesores de ingreso, profesores contratados, así tengan 2 horas de contratación en igualdad de condiciones. Vale decir que el voto es 1 a 1. Debo recordar que la universidad es una institución académica, es una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores, a estudiantes en la búsqueda de la verdad, y el debe entenderse priva en una universidad es la meritocracia. Por lo tanto, quienes deben votar son solamente aquellos que tienen que ver con la formación de profesionales, con la generación del conocimiento. Y en este sentido, de acuerdo con esta teoría, el personal administrativo y obrero es un personal de apoyo a la academia, a la docencia, a la investigación, a la extensión. Surgiría la pregunta, para que puedan entenderme el resto de los comentarios, ¿por qué cuando hay una elección del presidente del TCJ no vota el aseador del TCJ? ¿Por qué si hay una elección del presidente de la Asamblea Nacional no vota los empleados, los obreros, toda la gente que hace vida en la Asamblea? No, votan son los diputados. En el caso del TCJ votan los magistrados, pero no vota más nadie. Entonces, ¿qué es lo que los hace diferente a ellos? ¿Por qué perdón, para elegir al comandante de las Fuerzas Armadas no deciden digamos, el personal de tropa? Bueno, la situación es igual. Pero además, por otro lado, si tú consideras
que si ustedes consideran que la elección es una elección donde la gente está ejerciendo sus derechos políticos, entonces, ¿cuántos estudiantes no tenemos nosotros, menores de edad, que de acuerdo con la Constitución no podrían ejercer el derecho al sufragio? Pero de acuerdo a lo que es una universidad meritocrática como la nuestra, podrían ejercerlo. Eso ha sido nuestra tesis y sigue siendo nuestra tesis. Sin embargo, a ver, una universidad sin presupuesto, una universidad con salarios de miseria, sin protección social para profesores, empleados y obreros, sin providencias estudiantiles, está abierta gracias a quién, gracias a su gente. Vale decir, el esfuerzo que están haciendo los empleados y los obreros merece que sean considerados en la conducción, en la gobernanza de la universidad. Pero además, entender que la universidad va a ser más democrática, porque cada 4 años la gente va a votar, es un absurdo. Lo que sería prudente y correcto decir que para que tengamos realmente participación de todos los sectores, es que ellos puedan hacer vida en un consejo universitario donde es administrativo. El TCJ nos ha mantenido las elecciones suspendidas y las mantiene suspendidas todavía. En este sentido, la Universidad Central de Venezuela logra un acuerdo político, no escrito. Y eso es bueno que se sepa porque aquí en Mérida, lo digo con claridad, el decano de la Facultad de Arquitectura, la Universidad Central, que es el responsable de la confección de un reglamento, por lo tanto, está sustentado en un acuerdo político, nada más. Se sentaron a hablar con una ministra que la falleció, hablaron con una secretaria permanente del CNU que lamentablemente ya se separó del cargo. Entonces, bueno, hay bastante incertidumbre. Sin embargo, nosotros debemos señalar, somos críticos en cuanto al reglamento elaborado por la Universidad Central, porque es un reglamento que en su exposición de motivo dice que fue creado en términos de la sentencia 0324. Y la sentencia 0324 del TCJ manifiesta con claridad de que el voto tiene que ser paritario y deben participar todos los sectores. Sin embargo, en la Universidad Central lo que le están dando es un peso del 10% a los empleados, del 10% a los obreros, y están permitiendo el voto pleno de los profesores instructores recién ingresados y de los profesores contratados. Pero nosotros nos sentimos, digamos, contentos, satisfechos. O sea, nos llena de alegría que la Universidad Central logre una renovación de autoridades. También debo decir, la renovación de autoridades va a mejorar el presupuesto de la universidad, cambian de autoridades y van a tener mejores salarios los profesores, empleados y obreros, comedor, transporte, residencia, becas decentes, no creo. Pero lo que sí es cierto es que la renovación es saludable, es sano. Y sobre todo, quien les habla participó en una campaña cuando hubo la reforma constitucional en el que nos oponíamos a la reelección. Porque bueno, y bien como lo dijo Simón Bolívar, cuando usted tiene mucho tiempo en el poder, simplemente se vuelve un tirano. Y yo creo que debe haber un cambio de autoridad. Estoy absolutamente convencido y lo hemos estado desde la Asociación Venezolana de Rectores, de la cual soy vicepresidente, hemos estado convencidos que debe haber un proceso eleccionario. Y bueno, el resto de las universidades estamos haciendo algunas gestiones, no en términos de acuerdos políticos, sino en términos de la misma Constitución. En el caso de la Universidad de los Andes, le estamos consultando al claustro originario, vale decir, al poder originario dentro de nuestra universidad, si está de acuerdo en la votación de empleados y obreros. Repito, creo que los empleados y obreros han permitido que nuestra universidad se mantenga abierta y se han ganado ese derecho, pero queremos que ese derecho que se están ganando sea claro, sea transparente, esté sustentado en una norma, esté sustentado en una ley, en un dictamen, de tal manera que no pueda ser vulnerado más adelante. Porque ¿qué sucede?
en cualquier momento de la elección de la central si alguien impugna y el TCJ acepta la impugnación. Entonces tendríamos nuestras universidades en una situación de inseguridad jurídica. Entonces nosotros decidimos esta convocatoria. Pero yo debo hacer referencia a algo de lo que he conversado. Cuando hubo el referendo constitucional, los mismos proponentes, el mismo Ejecutivo propuso cambiar el texto del artículo 109 e incluir en la comunidad universitaria a obreros y empleados, a instructores y a contratados. Y esa propuesta fue negada por el pueblo soberano. Entonces yo creo que cuando el pueblo soberano ha emitido su opinión, no tiene nada que hacer ahí un tribunal, no tiene nada que hacer nadie. Pero por otro lado, la tesis de la Universidad de los Andes es que el artículo 109 consagra la autonomía como principio. Eso tiene una jerarquía en la pirámide de Kelsen, similar a lo que es una ley orgánica. Por lo tanto, contra el desarrollo de este principio no puede imponerse ninguna otra autoridad salvo el pueblo soberano. Y por eso que nosotros estamos haciendo la consulta al claustro universitario originario. Eso es un poco el planteamiento. Nosotros ya estamos dando pasos para poder hacer esta elección, para que pueda haber una renovación de sus autoridades. Repito, sobre todo en momentos tan convulsos como los que vive el país y la situación tan crítica que tiene nuestra universidad. Así que yo... Ahí quería detenerme justamente, porque usted lo ha dicho, estamos en una disyuntiva bien seria en el momento en que a la par que casi comenzando los lapsos para unas elecciones primarias a nivel político, en la Universidad Central de Venezuela se está produciendo una elección de otro orden, que es la académica y la renovación de autoridades. Pero el planteamiento es, ¿bajo qué perspectiva y bajo qué visión las nuevas autoridades de la Universidad Central de Venezuela pueden engranar con los nuevos cuerpos políticos que se llegaran a instalar en Venezuela? Porque es necesario que también en el sector político haya apertura con respecto a la academia. No la hemos tenido ni hemos tenido tampoco defensores de ella en el sector político. El régimen ha hecho lo que ha querido con algunas universidades, Bueno, pero los sectores políticos se han mantenido de alguna manera ausentes de la temática. totalmente de acuerdo. Fíjese, desde el año 2007 hay una política de Estado no escrita según la cual de cada 100 bolívares que tú pides, te asignan 30 o 40 bolívares. Vale decir, 30 o 40%. Desde el año 2007. Cada vez nos dan menos dinero, pero a partir del año 2020 empieza a ocurrir un fenómeno que realmente es preocupante. En el año 2020, no, del dinero que nos asignaron, solamente nos enviaron el 50%. Y la pregunta que surge, ¿dónde está el otro 50% del presupuesto? Si eso fue aprobado por la Asamblea Nacional. Pero cuando llegamos al año 2021, eso fue en el 2020 que nos dieron el 50%. En el 2021 nos dieron el 10%, que si tú lo transformas en divisa cada vez que te llega, porque aquí finalmente todo lo tienes que comprar en el equivalente a divisas. Claro. Bueno, nos dieron el 1%, 1% todo el año 2021. Y en el año 2022, al 15 de diciembre de 2022, nos habían dado el 3,24%. Vale decir, a esta universidad no le están entregando ningún presupuesto. Le hemos dicho a cuánto partido político, a cuánta asociación que se ha presentado en nuestra universidad, bueno, ¿y ustedes por qué no se manifiestan en contra de esta situación tan injusta? Una situación que está prácticamente obligando a las universidades a cerrar sus puertas. Sin embargo, no lo hemos hecho. Y eso hay que decirlo. Esta universidad se mantiene abierta como el mayor acto de rebeldía que tenemos los universitarios. Tenemos una deserción estudiantil cercana al 60% en el periodo 2016-2022. Pero además, dicen que la educación es gratuita,
Pero si el estudiante quiere comer, tiene que pagar su comida. Si quiere dormir, tiene que pagar la habitación. Si quiere una fotocopia, tiene que pagar. El estudiante tiene que pagar todo. O sea que el gobierno, por la vía de estas imposiciones, prácticamente ha transformado la educación de pregrado en una educación que tiene un valor, que Un tiene valor, un costos. costo, sí, un O sea, costo importante. ya no es gratuita. Y por el otro lado, yo creo que este mismo gobierno, este mismo régimen, no ha entendido, y lo digo en un término coloquial que no es propio decirlo un rector, la salsa que es buena para el pavo es buena para la pava. Mm. La pregunta que yo me hago, ¿por qué no hay elecciones en la UNEFA, en la Universidad de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no hay elecciones en la Universidad Bolivariana? ¿Por qué no hay elecciones en la Universidad Militar? Debería haber elecciones en todas las universidades No, del país. y Eso sí, sí, dar el ejemplo. hay un factor que a mí me llamó la atención en los últimos meses, y es que mientras estamos en la Universidad Central de Venezuela tratando de resolver un problema por la vía electoral de la designación de sus autoridades, el señor presidente de la República hoy día designa a dedo al presidente de la Universidad de los Llanos, a un hermano del fallecido Hugo Chávez, a dedo. Entonces, ¿cómo es que en la academia hay unas que tienen una manera de conducir el proceso administrativo y otras tienen que ir a elecciones? O sea, ¿cómo se entiende que en la Bueno, academia... no, la explicación es muy sencilla. No, no, yo A sé, ver, pero... con gobierno, ¿ah? Con gobierno, perdón, ¿cómo dice? No, no, que entiendo eso que usted me dice, que sí, estamos en una situación muy Mire, compleja, pero... con gobierno, mire, con gobiernos adeptos. Con gobiernos copellanos, la universidad siempre resultó incómoda porque la universidad es la conciencia crítica de un país. Ujú. Pero para este gobierno es más incómodo porque con ese intento de meternos el socialismo del siglo XXI, que a final de cuentas ya nadie habla de él, pero nunca supimos lo que significaba. Nunca supimos ni siquiera cuál era el alcance del socialismo XXI. Nos tratan de imponer estructuras caducas que en el tiempo ya se ha demostrado que no tienen sentido en ninguna institución y menos en una universidad. Entonces, por supuesto que la universidad autónoma, donde el rector es electo, es incómoda para cualquier gobierno. Pero es que yo debo decirlo desde otro punto de vista. Es que el encuentro y el desencuentro de ideas es lo que produce conocimiento, pero además formar a un estudiante con amplitud de criterio es formar a un ciudadano. Y yo creo que el deber de una universidad es formar ciudadanos a la luz de cualquier visión del mundo que pueda analizar cualquier situación académica, cualquier hecho, pero a la luz de varias visiones. Ahí es donde nosotros pensamos, igual que ustedes, los comunicadores sociales. ¿Por qué tenemos que ajustarnos o alinearnos a una sola forma de ver el mundo? Entonces, obviamente que nuestras universidades son incómodas, pero además, universidades donde hay elecciones no ganan las autoridades del oficial, los candidatos del oficialismo. Y usted mira en muchas universidades que son nombrados a dedo rectores a personas que nunca han ganado ni siquiera una jefatura de departamento. Así Y es. yo creo que el tema eleccionario dentro de una universidad no es simplemente un problema de voto, es que tú estás escogiendo a alguien que tiene la cualidad, que tiene la experticia, que puede ser un buen estadista universitario y puede llevar a la universidad a buen rumbo dentro de lo que es una universidad, que no es un partido político, ni está al servicio ni de un partido político, ni de un sector productivo, porque eso hay que aclararlo también, porque hemos tenido intentos de creación de leyes de universidades donde colocan la universidad al servicio del sector productivo. Eso podría verse como muy bueno, pero eso empieza a hacer que las universidades sean tecnócratas, que nos Ujú. estemos alejando de la formación del humano como humano. Y yo creo que es importante que en cualquier carrera, mire, un médico tiene que tener sensibilidad social, un Claro. abogado tiene que tener sensibilidad social,
Un ingeniero tiene que saber que cuando diseña una obra puede estar contaminando un río, afectando una comunidad, afectando cualquier cantidad de variables que tiene que ver con la calidad de vida de esa comunidad. Por lo tanto, nosotros debemos formar hombres libres de pensamiento. No, y sobremanera hay un factor que eh, prevalece sobre todo ello, es la ética que en la universidad se le inculca a todos los profesionales que de alguna manera, además de ser buenos ciudadanos, sepan ejercer la gobernanza. Y justamente la gente que egresa a la universidad es la que puede garantizar que los gobiernos y los estados puedan diseñar políticas públicas que engrandezcan a la nación y que propendan al progreso. Sin ellos, ningún gobierno será acertado en la toma de decisiones. Yo creo que usted está dando, digamos, como sería vulgarmente, con el dedo en la llaga. Un pueblo sin educación está condenado a su destrucción. No hay otra. Sí. Y lo dijo Bolívar. Y ellos lo Así utilizan es, cada rato en 40.000 distintas proclamas, pero a esa la olvidan. así es. Entonces, por esa razón es que nosotros creemos, incluso que el momento político que atraviesa el país es sano que haya una elección en la Universidad Central de Venezuela. Yo debo repetir las mismas palabras que en algún momento le oí a Cecilia García Rocha en un programa de televisión. Hagan como hagan las elecciones, la va a ganar el sector que está con la universidad, que está con la pluralidad de pensamiento, que está con la autonomía. Y eso es así. Bueno, y esa es la carta que estamos jugando hoy día también a nivel político. Estamos procurando que la diversidad prevalezca, pero que haya consenso y haya pactos reales y creíbles entre los distintos políticos de las distintas tornas en función del país y el rescate nacional. Si eso no se da en la disyuntiva electoral que vamos a tener ahora en la universidad, tampoco se va a dar en el campo político. Por eso creemos que aquí hay que decantar las ideas y ponernos claro que nacionalismo es trabajar en Así. conjunción de esfuerzos. ¿Me oyó? ¿O no, no llegó el audio? Le estoy, Un poco de delay, hay un le poco de estoy delay. oyendo muy regularmente. Sí. Sí. Bueno, fíjense ustedes, en el plan de la patria, siempre me comenta mi director de telecomunicaciones, hay un artículo que expresa de que el ancho de banda nuestro no puede ser el que tengan otros países. Y por eso es que el ancho de banda en nuestra universidad es tan malo, pues, ¿no? O sea, nosotros no podemos tener un buen internet. Las comunicaciones son cada vez difíciles, pero además la situación que estamos viviendo en el país es bastante complicada y yo creo que las universidades son los centros de excelencia, es donde tenemos experticia. Le quiero comentar un ejemplo. Nosotros acabamos de crear una estructura que agrupa a 17 entes que conviven en la universidad. Nuestra universidad es grande, 238 años de historia, pero tenemos 17 entes, laboratorios, centros de investigación, grupos de investigación que trabajan el tema del café y el tema del cacao. Ahora bien, con respecto al café, por ejemplo, tenemos personas expertas incluso en ordenamiento territorial para asesorar a un alcalde y que pueda tener una ordenanza que diga, mire, tales terrenos en este municipio van a ser dedicados al cultivo de café y tendrán algún tratamiento tributario diferente. En ese grupo también hay gente que puede asesorar al campesino sobre la calidad de la semilla, la calidad del suelo, el riego, todo el tratamiento del cultivo, hasta que sacan el café, hasta que venden el café y lo agarra a alguien, lo procesa, lo tosta y lo lleva a su mesa. Pero incluso tenemos un grupo experto en percepción sensorial que le puede decir a usted, si usted quiere exportar un café a Japón,
ese café tiene que tener tales características y tiene que tener un gusto determinado. Entonces, la universidad está mostrando con esto que tiene la experticia para desarrollar todo lo que es la industria del café y del cacao en los Andes venezolanos. De hecho, en junio tenemos la primera reunión con la paca que tiene Boconó en el estado Trujillo, que produce un café de extraordinaria calidad, o aquí mismo en Santa Cruz de Mora, o en Rubio. Pero lo que estoy mostrando que esto es en café y cacao, pero también tenemos gente experta en maíz, en sorgo, o tenemos gente experta, bueno, el tema de la propiedad intelectual, para quienes no lo saben, el mejor cacao del mundo se dice que es el de Chuao. Y Chuao tiene denominación de origen. Y quien asesoró a la comunidad de Chuao para que tuviese la denominación de origen y su cacao pueda ser vendido a mejor precio es el posgrado de propiedad intelectual de la Universidad de los Andes. Bueno, imagínense. Quien le promovió que la comunidad de Pecaya en el estado Falcón puedan tener un cucuy con denominación de origen es la Universidad de los Andes. Entonces, ahora, ¿cuántas cosas no estará haciendo la Universidad Central de Venezuela en su entorno? La de Carabobo, en sus estados donde trabaja, la del Zulia, la de Oriente, la UCLA, la UNEXPO, la Universidad Pedagógica, vale decir, la gran experticia de este país, esa gran reserva moral, como lo llamamos nosotros, está en la Universidad de los Andes. Por ello que es un crimen cuando a la Universidad de los Andes no se le otorga el presupuesto. Debe entenderse que cada bolívar que se envía a la universidad significa un bolívar que se invierte en el desarrollo y progreso del país, porque mire, lo más importante es la educación. Es lo más importante. Un pueblo educado es un pueblo que va a tener buenos médicos, buenos abogados, buenos servicios públicos. ¿Cuántos expertos no tenemos nosotros en generación de energía eléctrica? ¿Por qué no se le pide a las universidades un plan de inversión que permita resolver este flagelo o el flagelo de la gasolina? Bueno, Exacto. para quienes no lo saben, Caracas es una burbuja. En Caracas usted va a echar gasolina sin ningún problema, pero en Mérida usted tiene que pasar 2 días para poder surtir combustible. 2 días. Sí, es O que sea, allí radican las contradicciones que nosotros intentamos superar a través de estos programas, que es traer aquí justamente a los voceros calificados en cada especialidad, en cada área, como lo tenemos también desde el punto de vista administrativo, económico, petrolero. O sea, las universidades son las que aportan los talentos para que en el sector público, como en el sector privado, tengamos la calidad necesaria y requerida para que los servicios y todo lo demás funcione bien. Eso está clarísimo y todavía nosotros no terminamos de entender por qué a nivel político, o sea, no se valora eso y se desdeña la importancia de la academia y se intenta destruirla. Nos quedan de dos los minutos, temas, profesor. Nos quedan 2 minutos. fíjese, fíjese uno de los temas importantes. La Universidad de los Andes es la creadora de la técnica de la orimulsión, con la que usted agarra el petróleo pesado, le echa agua, un surfactante, lo vuelve más fluido y así lo puede trasladar por una tubería kilómetros y kilómetros. Al final, con un proceso inverso, le saca el agua y tiene el petróleo. ¿Cuánta es la reserva petrolera de crudo pesado que tiene Venezuela? Y la tecnología, ¿quién la desarrolló? La Universidad de los Andes. Pero además, proyectos como este, ¿cuántos no han sido desarrollados en la Central, Carabobo, en todas nuestras universidades? Entonces yo creo que es importante que el país lo entienda, que cuando no hay inversión en la universidad, no hay inversión para el pueblo venezolano, no hay inversión para el país, porque, repito, parafraseando las palabras de Simón Bolívar, digamos, un pueblo ignorante está condenado a su destrucción. Y No, bueno, como yo sé que el tiempo es oro, claro, no, pero de verdad que de todos modos, yo quería acotar lo siguiente. Nosotros en Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, como le dije, tenemos un programa que se llama Itinerario Académico y hay otra serie de programas de todo orden, diplomáticos, empresarios.
Pero yo quiero que usted se comprometa con nosotros, pues, y sepa que va a contar con estas plataformas cuando así lo desee, para que demos este tipo de charlas y de alguna manera persuadamos a los políticos y a los ciudadanos comunes y corrientes de que la universidad tenemos que defenderla todos, porque a mí me ha dolido mucho como oriental, yo soy margariteño, y la Universidad de Oriente tenía 5 núcleos y todos fueron destruidos y no hubo un ciudadano común y corriente que se movilizara en función de ella en todo ese tiempo en que se iban destruyendo una a otra. Entonces yo creo que aquí también hay que crear conciencia en la familia de que sin la universidad sus hijos no serán nada. Así de sencillo, y hay que decirlo en términos llanos, para que les duela y para que se involucren en su defensa. Así es, yo no quiero dejar a un lado, de verdad, en primer lugar agradecerle a ustedes como medio de comunicación, que son quienes nos permiten visibilizar nuestra verdad, la verdad de una universidad de 238 años que está siendo atacada sin presupuesto, sin salario, y sin embargo se mantiene abierta. Aquí seguimos en pie de lucha y por supuesto que el compromiso es de la universidad con ustedes para participar en cualquiera de estos escenarios. Pero no podía dejar pasar por alto, y discúlpeme que le tome un segundo, hay un programa de la Venezuela Bella que le fue aplicado a la Universidad Central porque se le empezó a caer los techos, a destruir la universidad. El programa también está en Carabobo, está en el Zulia, está en Oriente, en la ULA no está. Pero no, porque nosotros fijamos una postura, y disculpe que lo diga en un lenguaje muy coloquial, ¿de qué te sirve que nos pintes el rancho si nos va a dejar vacía la nevera? Exactamente. Nosotros necesitamos que una Venezuela bella sea una universidad con presupuesto, con salario digno, con providencia para los estudiantes, con tecnología de punta, y allí sí, píntala por fuera para que se vea bonita, pero por dentro tiene que ser esa universidad de calidad que todos queremos. Muchísimas gracias y nuevamente un saludo muy cordial desde los Andes venezolanos. Sí, y le reitero, doctor Mario Bonucci, que las plataformas, como le dije, están a su orden cuando quiera. Si usted lo estima y se le hace factible, pues pudiera tener con nosotros un espacio quincenal, semanal. Usted me dirá y nosotros le abrimos pues la pauta para que a ti esté y trabajar temas puntuales también de distinto orden en cuanto a los servicios, la economía, Digámoslo, la digámoslo, sociología. digámoslo, digámoslo, digámoslo al revés. Yo voy a hablar con mi gente de prensa. La Universidad de los Andes tiene 2 emisoras de radio, una televisora que el régimen no cerró, pero bueno, se transmitimos a veces vía streaming. Yo lo voy a comprometer a usted. Yo le tomo la palabra para que podamos tener un espacio periódico en el que la universidad pueda expresar la verdad, no solo sobre sí misma, sino sobre el país y los venezolanos. Seguro que sí. Y nosotros le abrimos nuestras estaciones Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, y una página web que tenemos donde también se alojan todos estos contenidos que generamos. De manera pues que estamos a su orden y estamos en un equipo de profesionales ya involucrados en ello. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente un saludo desde tierras merideñas y Póngame antiguas. en contacto con su jefe de medios. Ya lo pongo en contacto porque le tomo la palabra. Les quiero decir algo. El rector tiene un programa de radio semanal que se escucha en Mérida, que se escucha en Trujillo. Nuestro consejo, fíjese hasta dónde hemos llegado. Nuestro consejo universitario es un consejo que se transmite por la emisora de la universidad. Y cuando hay consejo universitario, lo oye toda la ciudad de Mérida y los alrededores, y la ciudad de Valeria y la ciudad de Trujillo. Yo pregunto, cuando hay un Consejo Nacional de Universidades, ¿por qué no se transmite en vivo directo? ¿Por qué no se transmite en vivo directo una sesión de la Asamblea Nacional? Y que podamos ver, oír, sentir cuál es la postura de cada uno de ellos, sustentados en la transparencia. Yo estoy seguro que se va a manejar con mejor criterio lo que es la gobernanza, y todos estos señores alacranes, o como se les quiera llamar, simplemente van a ser reconocidos fácilmente. Así es. Y el que tenga que entrar por el carril, pues entrará también. Y ahora lo van a oír no solamente Así es. en nuestra alianza, lo van a oír en Australia, en Miami, en la Patagonia, donde quiera que haya venezolanos.
porque tenemos la intención pues de hacer una señal Así. hemisférica. Ok, Bueno, un abrazo, pues. igualmente, Feliz. igualmente, gracias el rector Mario Bonucci de la Universidad de los Andes. Pues ya ustedes ven, con las mismas dificultades que el resto del país, pero en la lucha permanente y constante, pues porque lo último que podemos hacer es claudicar. No debemos claudicar. Gracias, profesor. A su